El siguiente video trata el tema de la transformada Z. Lo que vamos a ver, primero la definición de qué es una señal muestreada y qué es una secuencia de números. Después veremos la definición de la transformada Z. Después algunos ejemplos. Y con estos ejemplos vamos a ilustrar el término o el concepto de región de convergencia. Ok, empecemos. Antes de definir formalmente la transformada Z, hay que recordar o aclarar qué es una señal muestreada y qué es una secuencia de números. Ambas son señales en tiempo discreto. Sin embargo, la señal muestreada es aquella que surge después de que se le aplica una operación de muestreo a una señal de tiempo continuo. La señal se representa con una serie de valores como x a la 0, x a la t, x a la 2t, donde esa t mayúscula representa el tiempo de muestreo de la señal. De tal forma que la señal muestreada va a formar una secuencia de valores x a la k de t, donde k toma el valor de los números enteros. En cambio, una secuencia de números, pues es una secuencia de valores que surge de la operación de muestreo dentro de una computadora. Generalmente, para diferenciarla de la señal muestreada, se representa como x de n, donde simplemente n indica el orden en el que se presentan los números de la secuencia, x a la 0, x a la 1 y x a la 2. Es decir, la diferencia fundamental entre ambas señales o secuencias es que en la secuencia de números no aparece de forma explícita el tiempo de muestreo, mientras que en la señal muestreada sí aparece de forma explícita. Y es muy fácil notar que la señal muestreada va a coincidir con la secuencia de números solo cuando el periodo de muestreo sea igual a 1, es decir, un segundo. Ok, ya aclarado esto, es importante porque la transformada Z, que dicho sea de paso es una transformación lineal, se puede aplicar ya sea a la señal en tiempo continuo, x de t, a la señal muestreada, x de k por t, o a la secuencia de números xn. Veamos. Para la señal en tiempo continuo y la señal muestreada tiene esta forma. Se representa como x mayúscula de z y se genera como la transformada z de x de t. Y por definición es igual a la transformada z de x de k por t. Simplemente es la sumatoria que va desde k igual a 0 hasta infinito de la función x valuada en k por t multiplicada por z a la menos k. Como pueden ver, cuando la señal ya está muestreada, pues simplemente se toma como tal. Cuando la señal está en tiempo continuo, lo único que se hace es cambiar el argumento de tiempo por k por t. En cambio, si tenemos la secuencia de números, su transformada z, pues vamos a tener x de n y sustituimos x de n dentro de la sumatoria. Y se multiplica por z a la menos n y la sumatoria ahora va desde n igual a 0 hasta infinito. En ambos casos, a la ecuación 1 y a la ecuación 2 se les conoce como transformada z unilateral, ya que la bilateral se define desde n igual a menos infinito, en este caso, o bien desde k igual a menos infinito. En este sentido, recordar que el número complejo z, pues se representa de esta manera, de forma polar. Tiene un radio y un ángulo. Y si lo vemos en el plano z, pues cualquier número complejo z tendrá entonces un radio, la distancia de ese punto hacia el origen, y un ángulo con respecto al eje real. Ok. Si nosotros expandimos la ecuación 1, aplicando la definición simplemente, pues vamos a llegar a esto, a la ecuación 3, donde tenemos una sumatoria
del primer término x a la 0 por z a la menos 0 más x a la t por z a la menos 1 más x a la 2t por z a la menos 2 y así sucesivamente el término x a la k por t y multiplicado por z a la menos k. En todos los términos, exceptuando el primero, va a aparecer explícitamente el periodo de muestreo. Esto implica que la señal en tiempo continuo se puede escribir en forma de una serie cuando se le aplica la transformada Z. En general, no solo para la señal en tiempo continuo, sino también para la ecuación 2, para la secuencia de números, pues vamos a tener una serie. Sin embargo, aunque esto es correcto, una serie infinita de números que representan la transformada Z no es tan útil para hacer un análisis de las propiedades y de las características de la transformación. Ahorita vamos a ver que es más útil expresar esta serie en una forma cerrada, tal que tengamos un cociente de polinomios en Z, tanto en el numerador como en el denominador. Sin embargo, así como está la ecuación 3, el operador Z a la menos K en la serie nos indica la posición en el tiempo en la que se presenta la amplitud x a la k de t. Simplemente nos dice que x en 0 pues se presenta en tiempo 0, x en el primer periodo en el tiempo, en el segundo periodo de muestreo y así sucesivamente. Pero como les decía, esta serie no es tan útil para análisis de la transformación. Otra cosa importante es que la transformada Z se puede interpretar como un caso particular de la transformada discreta de Fourier. Veamos, miren, aquí tenemos la secuencia de números, le aplicamos transformada Z y vamos a llegar a x mayúscula de Z, que por definición, aquí estoy tomando la bilateral, que va desde n igual a menos infinito hasta infinito, va a ser la función, la secuencia de números, perdón, x de n multiplicado por z a la menos n. Recuerden que z es igual a r por e a la j teta. Vamos a suponer que tomamos un caso particular donde el radio de todos los números en z es unitario. En ese caso particular, z va a ser igual solamente a e a la j por teta. Si sustituimos en la definición, pues nos va a quedar que la sumatoria va a ser la misma, desde n igual a de menos infinito a infinito, de la serie de números xn, pero ahora va a quedar multiplicada por e a la j omega n, lo que define la transformada discreta de Fourier. Ok. Veamos ahora ejemplos para ver cómo se aplica la definición en funciones conocidas. Comencemos con la transformada z de la función escalón unitario. Todos conocemos la función escalón, está definida para tiempo continuo, se representa generalmente con la letra griega mu con subíndice menos 1, y sabemos que su transformada de Laplace vale 1 entre s. Bueno, la función es bivaluada, vale 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor o igual que 0. Esta es su gráfica. Desde menos infinito hasta 0 vale 0 y a partir de 0 sube un escalón de amplitud unitaria, de ahí su nombre, y ese valor se mantiene para todo t mayor o igual que 0. Bueno, pues apliquémosle la definición. Simplemente vamos a encontrar su transformada z, sustituyendo en x de t, como argumento, en lugar de t, vamos a sustituir k por t, mayúscula, y sustituyamos eso sobre la definición, que es la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, y nos va a quedar entonces el valor 1 por z a la menos n. Si tomamos la serie, pues entonces el primer término para k igual a 0 nos va a quedar 1, para k igual a 1, z a la menos 1, y así sucesivamente para las diferentes k. Para llegar a esa forma cerrada, hagamos la siguiente operación. Vamos a multiplicar la transformada por z, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Vean, aquí multiplico por z, acá también. Y entonces me va a quedar esta serie, donde el primer término va a ser z, luego va a quedar z por z a la menos 1, luego z por z a la menos 2,
Y así sucesivamente surge la ecuación 5. Le hago manejo algebraico. Aquí pues me queda otra vez z, pero z por z a la menos 1 pues vale 1. Z por z a la menos 2 pues va a quedar z a la menos 1. Y así sucesivamente surge la ecuación 6. Este z, que me estorba un poquito, lo paso del lado izquierdo, como menos z, y me doy cuenta que lo que tenía originalmente del lado derecho, que es todo esto, ya me vuelve a aparecer otra vez del lado derecho de la ecuación 7. De tal forma que entonces sustituyo el lado derecho de la ecuación 7 por la transformada de x de z. De ahí llego a la ecuación 8. Entonces, pues paso del lado izquierdo los términos que tienen multiplicado x a la z. Factorizo x a la z. Este z lo vuelvo a regresar del lado derecho. Es negativo, lo paso del positivo. Y finalmente despejo x a la z, de forma que me queda una forma cerrada y un cociente de un polinomio de z en el numerador y un polinomio de z en el denominador. Esta sería entonces la transformada z de la función escalón unitario encontrada de forma manual. Ahora, si buscamos en un libro, puede que no encontremos esta forma. ¿Por qué? Porque vean, si multiplicamos la ecuación 11, tanto en el numerador como en el denominador por z a la menos 1, aquí lo hago, voy a llegar a esta otra expresión, que es la expresión 12, y en la mayoría de los libros viene de esta forma, que es una forma equivalente a la forma 11. Sigue siendo una forma cerrada y sigue siendo un polinomio, un cociente de polinomios del numerador y del denominador. Ok, hagamos otro ejemplo. Veamos ahora la transformada z de la función e a la menos a por t, donde a es una constante diferente de 0. Entonces tengo la función original en el dominio del tiempo continuo y voy a entonces a modificar su argumento donde veo t. Ahora voy a sustituir k por t. Entonces la señal muestreada va a ser e a la menos a por k por t. Utilizo la definición. Le aplico entonces la transformada z a la señal muestreada, x de k por t. La definición entonces sustituyo e a la menos a por k por t por z a la menos k. Y voy aplicando desde k igual a 0 hasta infinito. Para el primer término me va a quedar e a la menos 0 por z a la menos 0, que es el 1. Después e a la menos a por t por z a la menos 1. Y así sucesivamente voy encontrando los términos de la serie. Esto sería la ecuación 13, pues la transformada z de la función. Sin embargo, como les decía, me interesa llegar a una forma cerrada. Entonces ahora lo que hago es esta ecuación 13, voy a multiplicarla del lado izquierdo y del lado derecho por el término e a la menos a por t por z a la menos 1. Aquí lo hago. Y vean, entonces para el primer término, que es un 1, pues va a quedar multiplicado por el factor. Acá va a quedar e a la menos 2a por t por z a la menos 2. Y así sucesivamente. Del lado izquierdo, pues va a quedar la transformada x de z por ese factor. Y a continuación, vean, voy a hacer la resta de la ecuación 13 menos la ecuación 14. Del lado izquierdo, entonces me va a quedar x de z menos e a la menos a por t por z a la menos 1 por x de z. Y del lado derecho, pues voy a poner toda la serie de 13 con signo positivo menos toda la serie de 14, todos los términos con signo negativo. Y como pueden ver, pues, exceptuando el primer término de la ecuación 13, que vale 1, cada uno de los términos se va a ir eliminando porque aparece positivo de 13 y su respectivo negativo de la ecuación 14.
De tal forma que del lado derecho me va a quedar solamente el primer término, que es 1. Del lado izquierdo lo que hago es factorizar la x de z y finalmente despejo para llegar a este cociente, que es la ecuación 16, la forma cerrada de la transformada de e a la menos a por t. De nueva cuenta, puede ser que en los libros no venga esta forma, porque básicamente si multiplicamos la ecuación 16 por z en el numerador y en el denominador, voy a llegar a esta otra forma que es la ecuación 17. Entonces, ambas formas, la 16 y la 17, pues son las formas cerradas de la transformada z de la función, y la que tengo acá arriba, la número 13, pues era la forma no cerrada o forma en serie. Bueno, hay otra forma de determinar, sin estar utilizando esta álgebra, la transformada z. Y esa forma es utilizando la noción de serie geométrica. Vamos a recordarla rápidamente. Entonces, una serie geométrica se define como una serie en la cual cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante llamada razón. Por ejemplo, la siguiente es una serie geométrica con razón de 1 medio. Entonces, esta es la serie, el primer valor sería 1, el siguiente valor sería 1 medio, el siguiente valor sería 1 cuarto, 1 octavo, 1 16avo, 1 32avo, etc. Y vemos que esta serie la podemos representar entonces como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la n menos 1. O bien, utilizando las propiedades de los exponentes, la puedo escribir como 1 medio a la n menos 1. En general, una serie geométrica con esta forma, donde tengo a más a por r más a por r cuadrada, etcétera, etcétera, se puede representar, aquí perdón, me faltó un igual, se puede representar con una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de esa constante a por r a la n menos 1. Se le conoce entonces como una serie geométrica, y a r se le conoce como la razón de la serie. Ahora, bien, si la magnitud o módulo de la razón, la r, cumple con que su valor absoluto vive entre 0 y 1, se puede demostrar, cosa que no voy a hacer aquí, pero lo pueden ver en cualquier libro de cálculo, que entonces la serie converge a entre 1 menos r. De ahí nos apoyamos de un teorema que dice que una serie geométrica converge a entre 1 más r si la magnitud de r vive entre 0 y 1 y diverge si la magnitud de r es mayor o igual que 1. Utilizando el resultado de este teorema, entonces podemos encontrar la transformada z de muchas funciones. Por ejemplo, vamos a hacerlo para la misma función escalón unitario que ya hicimos, pero ahora a partir de este resultado, que viene, como les decía, de la serie geométrica. Entonces, bueno, aquí está por definición otra vez. Ya no es la función escalón unitario continua, sino es su señal muestreada, donde tengo x a la n, 0 para n menor que 0 y 1 para n mayor o igual que 0. Ok, pues sustituyo, utilizo la definición, sustituyo dentro la x a la n multiplicada por z a la n, y cuando sustituyo el valor evaluado, me fijo que es para n mayor que 0, entonces vale 1, y 1 por z a la menos n, pues lo puedo escribir como 1 entre z a la n por las propiedades de los exponentes. Entonces propongo que la razón sea igual a 1 entre z, y utilizando el resultado del teorema, pues puedo entonces sustituir aquí r como 1 entre z y llegar a la solución de que la serie converge entonces a 1 entre 1 menos 1 entre z. O bien lo puedo escribir como 1 entre 1 menos z a la menos 1. Y esto se va a cumplir asimismo por el resultado del teorema
cuando el valor absoluto de R sea menor que 1. Bueno, pues como ahora R lo escogí como 1 entre Z, esto se va a cumplir si el valor absoluto de 1 entre Z es menor que 1. Igual, esta forma no siempre se encuentra en los libros. Podemos llegar a esta otra forma multiplicando tanto arriba como abajo el cociente por Z y llegaremos entonces a las dos formas que ya obtuvimos al principio de este video. La condición es la misma, si ustedes ven se despeja de aquí y puedo llegar entonces a que el valor de convergencia es cuando el valor absoluto de Z o magnitud de Z es mayor que 1. Es importante utilizar el concepto de serie geométrica porque precisamente me dice la condición en la cual más bien los valores de Z que hacen que esta serie converja. A esos valores, a ese conjunto de valores de la variable Z que hacen que la transformada en su forma cerrada converja, se le llama la región de convergencia. Eso es algo que vamos a estudiar un poquito más adelante, pero vemos que eso surge precisamente de el teorema de serie geométrica. El teorema me dice a qué valor va a converger siempre y cuando se cumpla la condición de magnitud. Vamos a aplicarlo a otro ejercicio, a otro ejemplo. De nuevo voy a utilizar A igual a 1, pero ahora la secuencia es la secuencia exponencial. Donde tenemos un número, bueno, 0 para n menor que 0, y un número cualquiera entero p elevado a la n para n mayor o igual que 0. Utilizo de nuevo la definición, sustituyo entonces ahora x de n aquí, que va a ser p a la n, y por propiedades de exponentes puedo entonces yo reescribirlo de esta forma, como p por z a la 1 a la n. De forma tal que entonces el radio lo puedo proponer como p por z a la menos 1, y utilizando de nuevo el teorema, puedo llegar a esta solución, ¿no? Entonces x a la z va a ser igual a 1 entre 1 menos r por z a la menos 1, o bien si multiplico tanto en el numerador como en el denominador por z, voy a llegar a esta forma cerrada, z entre z menos r. Y la condición ahora va a ser que p entre z sea menor que 1, o bien, despejando de esta desigualdad, que el valor absoluto o la norma de z tiene que ser mayor que la norma o magnitud de r. Como ven, pues sí, utilizando el teorema podemos resolver muchas de las transformadas z, y no solo resolverlas, sino determinar fácilmente la región de convergencia. Bueno, pues como ejercicio para ver si entendieron bien los conceptos, pues les recomiendo que encuentren la transformada z de la función rampa unitaria, función que en tiempo continuo se define como una forma bivaluada, que es 0 para t menor que 0 y t para t mayor o igual a 0. Una vez muestreada esta señal, pues nos va a quedar simplemente cambiar el argumento t por k por t mayúscula. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima vez.